En este vídeo vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Los logaritmos es una operación básica que nos sirve para saber a cuánto hay que elevar un número para que nos dé otro número. Vamos a escribirlo de la siguiente manera para comenzar con un ejemplo que siempre es lo mejor. Imaginemos que nos dicen que calculemos el logaritmo en base 3 de 9. Bien, los logaritmos se suelen simbolizar de diferentes maneras. A veces se pone log, a veces una L. Bueno, eso iremos viéndolo con los diferentes ejemplos. Voy a utilizar siempre la notación log para referirnos a los logaritmos. Y logaritmo tiene un número de subíndice, para entendernos, ¿de acuerdo? Y otro número al que hace referencia, ¿de acuerdo? Esto se dice el logaritmo en base 3 de 9. Por ejemplo, podríamos hacer el logaritmo en base 2 de 4. Bueno, la idea de los logaritmos es la siguiente. La idea es, ¿a cuánto hay que elevar el número 3 para que nos dé el número 9? La respuesta sería 2. Es decir, visto desde otro punto de vista, si elevamos el número 3 al cuadrado, el resultado es 9. Bien, pues los logaritmos sirven para esto. El logaritmo en base 3 de 9 lo que nos dice es a cuánto hay que elevar el número 3 para que nos dé el número 9. En este caso, si elevamos el número 3 a 2, nos da 9. Por ejemplo, ¿cuál sería el logaritmo en base 2 de 4? Pues también sería 2. He elegido lo mismo, porque para que el número 2 te dé 4 hay que elevarlo a 2. 2 al cuadrado igual a 4. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 1000. Este sería ¿a cuánto hay que elevar el número 10 para que te dé 1000? Respuesta, a 3. 10 al cubo es igual a 1000. Obviamente algunos de estos cálculos estos son muy básicos, muy sencillos, pero la mayoría de ellos es necesario hacerlos con calculadora, obviamente. O sea, llega un momento en el que, sí, bueno, logaritmo en base 2 de 4, logaritmo en base 3 de 9, logaritmo en base 10 de 1000, más o menos uno lo ve. En este caso, pues 10 al cubo es igual a 1000. Pero llega un punto que los logaritmos, pues mentalmente no vamos a poder hacerlos y requieren calculadora. Por ejemplo, generalmente, a veces cuando en los cursos básicos, cuando somos pequeños, nos dicen que el logaritmo en base 10 sencillamente pongamos log. Así que si no se indica nada, muchas ocasiones, cuando somos pequeños nos dicen, bueno, log significa logaritmo en base 10. El logaritmo en base 10 de 10.000 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 4 es igual a 10.000. Pero luego a la hora de la verdad, cuando uno empieza en la universidad y estas cosas, realmente cuando no se pone una base para el logaritmo no quiere decir que sea logaritmo en base 10. Normalmente a lo que se refiere es a una cosa conocida como logaritmos neperianos. Los logaritmos neperianos se simbolizan de diferentes maneras, con una L mayúscula a secas, con LN, con log a secas. Los logaritmos neperianos, digamos que aparecen en la naturaleza, de forma natural, por eso se dice en la naturaleza, de forma natural. En cambio, los logaritmos en estas bases extrañas, en principio no aparecen en la naturaleza. Así que, digamos que en cursos universitarios, cuando trabajamos con logaritmos y no se indica la base, que es lo habitual, se sobreentiende que son logaritmos neperianos. Bien, ¿qué es esto de un logaritmo neperiano? Bien, pues un logaritmo neperiano simplemente es un logaritmo en base e. El número e es un número de estos especiales, como por ejemplo puede ser el número pi. No vamos a entrar ahora en lo que es el número e, en otro vídeo está explicado. El número e simplemente es un número irracional, es decir, un número de estos que tiene infinitos decimales. Y es uno de esos números mágicos, digamos, en el mundo de las matemáticas. Bueno, sin entrar en lo que es el número e, curiosamente, sí que surge de forma natural en las matemáticas y en la naturaleza. Bueno, pues los logaritmos neperianos son logaritmos en base e. ¿De acuerdo? Así que, por ejemplo, ¿cuál sería el logaritmo en base e de e? ¿A cuánto hay que elevar el número e para que te dé e? A 1, lógicamente. Bien, normalmente, siempre que veáis logaritmo a secas, se van a referir al logaritmo neperiano. Yo, por ejemplo, en mi caso siempre pongo LN, logaritmo neperiano. Se sobreentiende que es neperiano y que la base es el número e. Algunos ponen a secas, como digo, L mayúsculas o sencillamente log. En general se sobreentiende que siempre son logaritmos neperianos en base e. De primeras puede sonar un poco extraño y dices, joder, ¿por qué todos los números salen en base e y los logaritmos de base 2, base 3, base 10 no existen realmente? Pues, ya digo, surgen de forma natural.
Estos son los que nos enseñan en el cole de pequeños, ¿vale? Y luego a la hora de la verdad llegas a la universidad y solamente usas neperianos. Aunque, sin embargo, en el cole de pequeños también se empieza a trabajar ya con logaritmos neperianos. Tampoco es que sea mucha diferencia. El número e es un número que tiene infinitos decimales, 2, no sé cuánto. Así que, obviamente, no se puede hacer ningún cálculo mental de logaritmo en base e. Como mucho, logaritmo en base e de e, que hay que elevarlo a 1. Pero los otros cálculos con logaritmos neperianos, obviamente, requieren de calculadora. Bien, lo que vamos a hacer ahora es hablar de las propiedades que tienen los logaritmos, que son muchas, tienen muchas propiedades. Así que vamos a pasar de hoja y vamos a comenzar con las propiedades que tienen estos logaritmos. La primera parte la hemos dedicado simplemente a explicar, digamos, cuál es su naturaleza, ¿no? ¿Para qué sirven los logaritmos? Sirven eso, para saber a qué número hay que elevar otro número para que te dé un resultado concreto, ¿no? Bien, primera propiedad, el logaritmo, además esta ya la hemos mencionado, en base a de cualquier número a es igual a 1. Aquí utilizo la letra a para referirme a cualquier número constante, ¿de acuerdo? Imaginad que esa a es un 2, un 3, un 4, un 5, lo que sea. Es decir, el logaritmo en base a de a siempre va a ser igual a 1. Vamos a ponerlo con un ejemplo mejor aquí a la derecha. El logaritmo en base 2. De 2, ¿a cuánto es igual? ¿A cuánto hay que elevar el número 2 para que nos dé de resultado 2? Pues habría que elevarlo a 1. 2 elevado a 1 es igual a 2. Bien, eso es de pura lógica, ¿no? Bueno, además este ya lo habíamos mencionado cuando decíamos que el logaritmo en base e de e es igual a 1. Vale. Bien, siguiente propiedad. El logaritmo en cualquier base del número 1 es igual a 0. O sea que el logaritmo de 1, ya sea logaritmo en base 2, 3, 4, logaritmo neperiano, da igual, del número 1 siempre es igual a 0. Esta propiedad, curiosamente, se utiliza mucho, muy a menudo. O sea, es decir, el logaritmo en base 2 del número 1 es igual a 0, porque para que 2 elevado a un número te dé 1, tiene que ser elevado a 0. Esto es otra propiedad matemática que quiero recordar, que cualquier número elevado a 0 siempre da de resultado 1. 2 elevado a 0 es igual a 1, 3 elevado a 0 es igual a 1, 1.000.000 elevado a 0 es 1, ¿de acuerdo? Bueno, de ahí viene que el logaritmo en base a de 1 sea igual a 0. La base puede ser cualquier número, logaritmo en cualquier base de 1 siempre da 0. Siguiente propiedad, la de los productos. El logaritmo en cualquier base, sea la base que sea, ¿de acuerdo? Voy a poner la letra a para referirme a cualquier base, ya sea logaritmo en base 2, 3, neperiano, base 10, lo que sea, del producto de dos variables va a ser igual a la suma de los logaritmos. Logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. O sea, es decir, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Por ejemplo, si nos ponen, vamos a hacer un ejemplo así muy sencillo, el logaritmo en base 4 de 3 por 5. Pues es lo mismo que el logaritmo en base 4 de 3 más el logaritmo en base 4 de 5. ¿De acuerdo? El logaritmo de un producto es igual a la suma de logaritmos. Siguiente propiedad, la de la fracción, ¿vale? La división. El logaritmo en cualquier base, en base a, por ejemplo, de x partido y, va a ser igual a la diferencia de los logaritmos, ¿vale? El logaritmo de una fracción es igual a la diferencia de logaritmos, es decir, el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Para poner un ejemplo, imaginemos que nos hablan del logaritmo en base 8 de 3 cuartos, por ejemplo, por decir cifras cualesquiera para el ejemplo. Pues sería igual al logaritmo en base 8 de 3 menos el logaritmo en base 8 de 4. Bien, hay más propiedades. Los logaritmos es muy conveniente conocerse bien las propiedades para hacer, sobre todo despejar ecuaciones y cosas de este estilo. Es muy importante y para llegar a resultados más sencillos, ¿no? Bien. Ahora, el logaritmo en base a de x elevado a cualquier número, vamos a poner un número n cualquiera, x al cuadrado, x al cubo, a la x a la cuarta, x a la quinta, lo que sea, siempre es igual a n por el logaritmo de esa x, logaritmo en base a de x. Es decir, resumiendo, si tú haces el logaritmo de un número elevado a otro número, el exponente lo puedes pasar multiplicando directamente. Ejemplo, el logaritmo en base 3 de 2 a la quinta se puede escribir como 5 por el logaritmo en base 3 de 2.
¿De acuerdo? Lo cual es lógico en base a las propiedades de las potencias, pero no quiero entrar en las propiedades de las potencias porque eso también está en otro vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, se puede demostrar, no es muy difícil este cálculo. Por ejemplo, si... Otra propiedad más, el logaritmo de una raíz. Imaginemos que nos pone el logaritmo en base a de la raíz enésima de x a la mésima, ¿de acuerdo? X elevado a m, raíz enésima de x elevado a m. En ese caso, lo que vamos a hacer antes de hacer la operación de logaritmo es reescribir esta x. Como ya sabemos de las propiedades de las raíces, que también están explicadas en otro vídeo, la raíz enésima de x elevado a la m se podría escribir de la siguiente manera. Se podría escribir como x elevado a m, partido n. Una raíz de cualquier tipo se puede escribir así. El exponente de la variable se pone en el numerador de la fracción y y la raíz en sí se pone en el denominador y lo pones de exponente de la x elevado a m partido n. Bien, esto de primeras puede parecer un poco extraño. Si ya estamos adentrados en las matemáticas es lo más habitual del mundo. Para hacer operaciones es súper cómodo y muy útil. Bien, lo que decía, la propiedad, si aplicamos la propiedad del ejemplo anterior, el exponente de la variable lo podemos pasar multiplicando. Así que esto realmente quedaría de la siguiente manera. Quedaría m partido n por el logaritmo en base a de x. Vale, un pequeño ejemplo. Logaritmo en base 7 de la raíz cúbica de x al cuadrado, por poner la cosa más rara que podemos imaginarnos. Bien, lo primero que haríamos sería pasar esta raíz cúbica de x al cuadrado a potencia, es decir, el logaritmo en base 7 de x elevado a 2 tercios. Bien, el exponente de la x se pone en el numerador, el valor de la raíz se pone en el denominador y eso se pone de exponente de la x, exponente fraccionario. Bien, y ahora aplicamos la propiedad, ¿no?, que acabamos de decir. El exponente de la variable pasa multiplicando 2 tercios del logaritmo en base 7, de x. Bien, y solamente nos queda una última propiedad que puede resultar de bastante utilidad, que es la siguiente. El logaritmo en base a de una constante b cualquiera, ¿vale? Imaginemos, el logaritmo en base de una constante de otra constante se puede reescribir de la siguiente manera. Se puede escribir como el logaritmo neperiano de la constante b partido el logaritmo neperiano de la constante a. Así, a modo de ejemplo. Nos salimos de la escala. A medida de ejemplo, vamos. El logaritmo en base 5 de 3 se puede reescribir como el logaritmo neperiano de 3 partido el logaritmo neperiano de 5. Igual esto también tiene una demostración matemática, pero no es el objetivo de este vídeo, ponernos a hacer estas demostraciones matemáticas de por qué el logaritmo en base 5 de 3 se convierte en la fracción de los logaritmos neperianos de 3 y de 5. Bien, pues aquí están todas las propiedades de los logaritmos y como digo, son muy útiles. Son un poco complejas, ¿verdad? Al principio, la primera vez que las ves, empiezas a decir, madre mía, esto es muy complicado, hay muchas propiedades. Pero realmente uno cuando opera se acaba familiarizando con ellas y las usa casi sin darse cuenta. Son muy importantes, hay que saber usarlas. Digo, para despejar ecuaciones, para hacer cualquier tipo de operación, vamos, esto es vital.